habíamos estado viendo algo referente a lo que es la farmacocinética, ¿no? Lo que viene a ser el proceso LATME, ¿ya? Cuando hablamos de farmacología, la farmacocinética estudia el proceso LATME, ¿no? La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. ¿Ya? Eso viene a ser lo que es farmacocinética. ¿Ya? Estos son los factores que producen alteraciones a nivel de la absorción. Tiene que ver mucho con lo que es la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. O sea, ese coeficiente que te relaciona la liposolubilidad sobre la hidrosolubilidad se le denomina coeficiente de partición. Y solo los fármacos que son liposolubles van a poder atravesar la membrana celular con facilidad. Esos son fármacos que se deben dar por vía oral. En cambio, los que son hidrosolubles, esos son fármacos que están diseñados para administrarse por vía parenteral. Difícilmente se van a absorber, ¿ya? El tamaño de partícula, cuanto más sea el menor, cuanto menor sea el peso molecular o la partícula sea más pequeña, se absorbe fácilmente, ¿ya? De las vías de administración hemos visto que las vías enterales, de las vías parenterales, la vía más rápida es la inhalatoria, ¿no? Es la inhalatoria porque el sistema respiratorio es un sistema que es bien extenso, tiene una amplia superficie de absorción, por eso es considerada la más rápida. Después de esta vendría la sublingual. La sublingual es una vía también rápida porque debajo de la lengua es una zona donde existe una mayor vascularización, es muy vascularizado, es decir, muy irrigado. Y las membranas celulares son delgadas, ¿no? Por eso es una vía rápida. Después de esa ya tenemos a la vía oral, ¿ya? Después ya vienen las demás vías como la ocular, la ótica, la tópica, esas también son vías que se absorben, pero son de menor absorción, ¿ya? De las parenterales, la más rápida es la intraarterial. Esta es una vía rápida porque no presenta fenómeno del primer paso, ¿ya? No tiene fenómeno del primer paso. A diferencia de las vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, el resto de vías enterales sí presentan fenómeno de primer paso. ¿Ya? No se olviden que el fenómeno de primer paso es el metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general, que se puede dar a nivel intestinal, a nivel hepático y a nivel pulmonar, ¿no? O sea, la vía oral sí tiene puede llegar con facilidad a los tres órganos y como hay enzimas en esos tres órganos, se puede metabolizar, pero todavía no llega a la circulación general. Entonces, a eso se le denomina fenómeno, metabolismo de primer paso o fenómeno de primer paso, ¿ya? La oral tiene los tres fenómenos de primer paso, pero las de las enterales, la que no presenta fenómeno de primer paso es la intraarterial, porque esta se aplica directo, va directo al órgano blanco. ¿Ya? En cambio, la subcutánea, la intramuscular y la endovenosa, estas son vías que sí van a presentar fenómeno de primer paso pulmonar, el pulmonar y el hepático, ¿ya? Por lo tanto, son un poco más lentas que la intraarterial. Ahora, esto de aquí es muy importante que lo sepan porque esto está relacionado con, con la intoxicación que podría ocurrir con algunos fármacos, ¿ya? Nosotros hemos dicho que los fármacos son o bien ácidos o bien básicos, ¿ya? Los fármacos se clasifican en ácidos y bases débiles, ácidos y bases débiles. Y un ácido y base débil, no olvidarse que va a presentar una fracción ionizada y una fracción no ionizada. ¿Ya? La fracción ionizada dijimos que es polar y es hidrosoluble. Y esa fracción ionizada difícilmente se va a absorber.
En cambio, la fracción no ionizada es apolar, es liposoluble, y solo esa fracción es la que se puede absorber, ¿ya? De los fármacos ácidos y básicos. Ahora, a ver, esto de aquí, ¿qué significa? ¿Ya? Aquí está el rango de pH. El rango de pH va de 0 a 14. Por debajo de 7 es un pH ácido. Por encima de 7 es un pH alcalino. ¿Ya? pH ácido y un pH alcalino. Y aquí tengo algunos fármacos ácidos. ¿Ya? Como el caso del cromoglicato sódico, que este es un fármaco que se utiliza en asma bronquial, la furosemida, que es un diurético, el sulfametoxazol, que es un antibiótico, el fenobarbital, que es un barbitúrico que tiene una actividad anticonvulsivante y tiene un efecto sedativo muy potente, ¿no? Muy utilizado en pediatría, ¿ya? La difenilidantoína, que es otro anticonvulsivante, y la clortalidona. ¿Ya? Bueno, este sí no se utiliza mucho a nivel hospitalario. Los demás sí. Estos son algunos ejemplos de fármacos ácidos. Dentro de los básicos están las benzodiazepinas. Y el principal representante de la benzodiazepina es el diazepam. ¿Ya? Esas benzodiazepinas son fármacos básicos. Diazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam, todos son básicos. La cimetinina también es un fármaco básico que se utiliza en caso de gastritis, ¿ya? Pacientes con gastritis. La morfina, que este es un analgésico potente, ¿ya? Utilizado en dolor por cáncer. Son algunos ejemplos de fármacos básicos. Ahora, a ver, ¿esto qué significa? A ver, vamos a interpretarlo de esta forma. Un fármaco ácido, ¿ya? Fármaco ácido en un medio alcalino. Si yo tengo un fármaco ácido en un medio alcalino, me fijo en esta flecha. En esta flecha me fijo. ¿Qué dice esta flecha? Que el fármaco ácido es progresivamente más ionizado. O sea, significa que lo que va a predominar es la fracción ionizada del fármaco ácido. Si yo tengo entonces un fármaco ácido en un medio alcalino, ¿ya? Fármaco ácido en un medio alcalino, predomina la fracción ionizada de dicho fármaco. Va a predominar la fracción ionizada. Y como predomina la fracción ionizada, no se va a absorber, ¿ya? En esa situación no se absorbe. Ahora, ¿qué ocurre si es al revés? Un fármaco ácido en un medio ácido, ¿ya? Si es un fármaco ácido en un medio ácido, esto sería al revés, ¿ya? En esta situación, lo que va a predominar es la fracción no ionizada. Predomina la fracción no ionizada. Y en esa situación, este fármaco se absorbe, ¿ya? Fármaco ácido en un medio ácido predomina la fracción no ionizada y por lo tanto no se llegaría a absorber. Un fármaco ácido en un medio alcalino predomina la fracción ionizada y difícilmente se absorbería. Ya, ahora me voy con los fármacos básicos. Fármaco básico en un medio ácido, ¿ya? Fármaco básico en un medio ácido predomina la fracción ionizada de dicho fármaco básico. Se ioniza. Y como predomina la fracción ionizada, este fármaco no se llegaría a absorber, ¿ya? No se absorbe. ¿Qué ocurre si es al revés? Fármaco básico en un medio alcalino. Es un fármaco básico en un medio alcalino, ahí va a predominar la fracción no ionizada, ¿ya? Es al revés. Predomina la fracción no ionizada. Y por lo tanto, ese fármaco sí se va a llegar a absorber. Ahora, ¿por qué le digo que esto es importante saberlo? Porque es muy común la intoxicación por fármacos ácidos, fármacos básicos.
podría tratarse de una intoxicación por un fármaco ácido o un fármaco básico. O sea, llega un paciente de emergencia y resulta que tiene un problema de intoxicación, ¿no? Entonces ahí hay que identificar con qué sustancia se ha intoxicado. Entonces, si yo identifico que se trata de una sustancia ácida o de un fármaco ácido, ahí puedo adoptar una medida, ¿ya? O si es un fármaco básico, si la intoxicación ha ocurrido por un fármaco básico, ahí también debo de hacer algo, ¿no? O sea, la idea es que el fármaco se excrete con facilidad, ¿ya? Esa es la idea, que el fármaco se excrete con facilidad. Si predomina la fracción no ionizada, es liposoluble, se absorbe fácilmente. Si predomina la fracción ionizada, es hidrosoluble. Y si es hidrosoluble, no se va a absorber. O sea, fácilmente se excretaría ese fármaco. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una intoxicación? Un paciente llega a emergencia intoxicado por furosemida, ¿ya? Una intoxicación por furosemida, ¿ya? Si es una intoxicación por un fármaco ácido como la furosemida, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Lo que yo debería de hacer es, a como dé lugar, facilitar la excreción de la furosemida. ¿Y cómo facilito la excreción de la furosemida? Lo que tengo que hacer ahí es que la furosemida se ionice más fácilmente, es decir, se, predomine su fracción ionizada, ¿no? Y si su fracción ionizada va a predominar, se va a excretar fácilmente, ¿ya? Entonces, lo que yo debo de hacer es, en ese paciente, administrarle alguna sustancia que haga que el medio sea alcalino, ¿ya? Que el medio sea alcalino. A ver, eso lo vamos a poner para que se quede claro, ¿ya? Ok, listo. Vamos a hacer acá un esquemita. Ay, no, el dry no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, la pizarra. Vamos a abrir la pizarra. Ya, entonces esto tiene que estar claro, ¿ya? Entonces, a ver, si yo tengo que es un fármaco ácido, ¿ya? Fármaco ácido en medio alcalino, ¿ya? Fármaco ácido en un medio alcalino. Fármaco ácido en un medio alcalino. Entonces, ¿qué ocurría si era un fármaco ácido en un medio alcalino? Fármaco ácido en un medio alcalino, predomina la fracción ionizada, ¿ya? Los fármacos ácidos en esta situación van a ser progresivamente más ionizables, ¿ya? Fármaco ácido medio alcalino se ioniza fácilmente. Entonces, en esta situación, la fracción ionizada es la que predomina, ¿ya? Si la fracción ionizada predomina, aquí lo que va a ocurrir es que no se absorbe, porque es hidrosoluble. No se olviden que la fracción ionizada es hidrosoluble. Si la fracción ionizada es hidrosoluble, no se va a absorber, ¿ya? No se absorbe. Y si no se absorbe,
significa que se excreta, que fácilmente se va a excretar. Ahora, ¿qué ocurre si es al revés? Fármaco ácido en un medio ácido. Fármaco ácido en un medio ácido es al revés. Predomina la fracción no ionizada. Y si predomina la fracción ionizada, sí se absorbe. O sea, se va a quedar más tiempo retenido en el organismo. Y eso es muy peligroso. ¿Ya? Ahora, con los fármacos básicos. Fármaco básico en medio ácido. ¿Ya? Si es un fármaco básico en un medio ácido, ¿ya? Estoy acá, fármaco básico en un medio ácido, predomina la fracción ionizada de ese fármaco, ¿no? Entonces aquí la fracción ionizada va a predominar. Y por lo tanto, si este predomina, no se absorbe. ¿Ya? No se va a absorber. Y si no se absorbe, se va a excretar. Se excreta, ese fármaco se excreta fácilmente. Si es al revés, fármaco básico en un medio alcalino, predomina la fracción no ionizada. Y si la fracción no ionizada predomina, se absorbe fácilmente. O sea, el fármaco va a quedar más tiempo retenido en el organismo y eso va a ser peligroso. Entonces, miren, para que se puedan acordar su regla memotécnica, ¿cómo sería? Tiene que ser al revés, ¿no? Si el fármaco es ácido, el medio tiene que ser alcalino, tiene que ser al revés. Fármaco ácido en medio alcalino, ¿ya? Al revés. Fármaco básico en medio ácido. Fármaco básico en medio ácido. Tiene que ser al revés. Entonces, en esta situación predomina la fracción ionizada, no se absorbe y se excreta fácilmente. Entonces, esto es muy importante cuando se trata de una intoxicación por un fármaco ácido o cuando se trata de una intoxicación por un fármaco básico. Entonces, si el paciente se ha intoxicado con un fármaco ácido, lo que yo tengo que hacer en el paciente es alcalinizar el medio. O sea, le tengo que generar un medio alcalino al paciente. Y como le genero ese medio alcalino y el fármaco es ácido, no se va a absorber y por lo tanto se excreta. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer. En intoxicaciones por fármacos ácidos, lo que se tiene que hacer es administrar alguna sustancia que genere un medio alcalino, ¿ya? La sustancia que se puede administrar que te pueda generar un medio alcalino es el bicarbonato de sodio. Se administra el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio viene en ampollas. Entonces administramos el bicarbonato de sodio, le va a generar un medio alcalino y como ya alcalinizaste y el fármaco es ácido, se va a excretar fácilmente. ¿Ya? Esto es lo que tienes que hacer siempre en una intoxicación por un fármaco ácido. ¿Qué ocurre si es al revés? Si es al revés, es mucho más complicado, ¿ya? Es mucho más complicado porque generar un medio ácido en el paciente es un poquito difícil. Existe una sustancia que podría alcalinizar, que es el cloruro de amonio, pero el cloruro de amonio es un poquito tóxico, es un poquito nocivo. No tenemos un medicamento o que contenga cloruro de amonio. O sea, tendríamos que administrar otra sustancia que te pueda producir un medio ácido. Entonces, es la idea. Si es una intoxicación por fármaco básico, tienes que administrarle alguna sustancia que le genere un pH ácido al paciente. ¿Ya? Eso es bien complicado. Alcalinizarlo sí es fácil, porque tenemos bicarbonato de sodio. Le administras bicarbonato de sodio y con eso alcalinizas al paciente, lo alcalinizas. Pero acidificarlo es un poquito más complicado. ¿Ya? Eso aquí sí es más complicado.
pero es lo que tienes que hacer, ¿ya? Fármaco básico, tienes que acidificar al paciente, tienes que hacer eso, generarle un pH ácido, y de esa forma vas a hacer que este fármaco básico se pueda excretar, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo entonces para lo que es intoxicación por fármaco ácido o fármaco básico, ¿ya? Estas son las medidas que hay que adoptar cuando se trate de intoxicaciones por estas sustancias. Ahora, cuando hablamos de absorción, hemos dicho que la absorción no es otra cosa que el atravesar membranas celulares desde una vía de administración. Tú administras un fármaco por una vía de administración y ese fármaco tiene que atravesar membranas celulares. Atraviesa membranas celulares hasta llegar a la circulación general. O sea, todo ese proceso se denomina absorción. ¿Ya? Eso viene a ser la absorción. Ahora, para que el fármaco pueda atravesar membranas celulares, existen dos tipos de transporte. ¿Ya? El transporte pasivo y lo que vendría a ser el transporte activo. ¿Ya? El pasivo y el activo. Cuando hablamos del transporte pasivo, hay una diferencia entre estos dos tipos de transporte. El transporte pasivo es siempre a favor de gradiente de concentración y no requiere gasto de energía. ¿Ya? Ese es el transporte pasivo. Y el transporte activo es un tipo de transporte especializado que siempre se da en contra de gradiente. Y este tipo de transporte sí requiere gasto de energía. ¿Ya? Cuando hablamos del transporte pasivo, tenemos lo que es la difusión simple, el proceso de ultrafiltración y la difusión facilitada. La difusión simple es lo que está aquí en este esquema. ¿Ya? Esto es la difusión simple. Eh, Consiste en que el fármaco atraviesa con facilidad la membrana celular. Lo atraviesa con facilidad. Y no se olviden que para que el fármaco pueda atravesar la membrana celular, tiene que ser liposoluble. Solo las sustancias que son liposolubles pueden realizar este tipo de transporte, ¿no? Que es una difusión simple, ¿ya? Y ese tipo de fármacos dependen de este coeficiente, ¿no? Este coeficiente es la relación de la liposolubilidad sobre la hidrosolubilidad. ¿Ya? A esta relación se le denomina coeficiente de partición. ¿Ya? Es el coeficiente de partición. Es la relación de la liposolubilidad sobre la hidrosolubilidad. Este es un concepto químico, por si acaso. Coeficiente de partición es un concepto químico, ¿ya? Pero este coeficiente va a afectar mucho a los fármacos que son muy liposolubles. O sea, fármacos que tengan un elevado coeficiente de partición van a realizar este tipo de transporte. Difusión simple. Atraviesan fácilmente la membrana celular sin ningún inconveniente. Ahora, el proceso de ultrafiltración. Este proceso de ultrafiltración consiste en que el fármaco atraviesa la membrana celular a través de canales, ¿no? A través de proteínas que están en la membrana celular y esas proteínas forman una especie de canales, ¿no? Canales iónicos. ¿Ya? Hay algunos fármacos que pueden realizar este tipo de transporte de ultrafiltración, ¿ya? Que consiste en atravesar la membrana celular a través de canales iónicos. Esto está diseñado para algunas moléculas polares y algunas fármacos que sean de bajo peso molecular, ¿ya? Fármacos de bajo peso molecular y fármacos que sean, algunos que sean hidrosolubles. Ahora, la difusión facilitada. La difusión facilitada es un tipo de transporte que se da gracias a proteínas transportadoras. Entonces, el fármaco se une a esa proteína transportadora y de esa forma va a poder atravesar la membrana celular, ¿ya? Requiere de proteína transportadora. Está diseñada para fármacos que sean hidrosolubles, algunos que sean hidrosolubles. eh, tiene que ser selectivo. Esto significa que este fármaco es selectivo para su proteína. O sea, un fármaco tiene una proteína transportadora específica. ¿Ya? Vamos a tener algunos fármacos que van a tener
proteínas transportadoras específicas. Por ejemplo, hablando de vitaminas, ¿no? El caso de la vitamina B12. La vitamina B12 requiere de un transportador para que pueda atravesar la membrana, ¿no? Es una proteína transportadora. Entonces, también tenemos algunos fármacos que requieren de estas proteínas transportadoras para poder atravesar la membrana celular. ¿Ya? Está diseñada para moléculas que son hidrosolubles. Es selectivo para la proteína transportadora, puede haber saturación, es decir, el fármaco va a llegar a un tiempo en el cual va a estar copado con su proteína transportadora. ¿Ya? Va a estar totalmente copado con la proteína transportadora. Eso significa que puede haber saturación. Y por lo tanto, si hay selectividad y hay principalmente problema de saturación, eso podría generar un problema de inhibición competitiva. ¿Ya? Inhibición competitiva. ¿Ya? Puede haber problemas de inhibición competitiva. Puede ser que yo tenga dos fármacos que compitan por la misma proteína transportadora. O sea, ahí es quien gane, ¿no? Quien llega primero se transporta y el otro va a tener que esperar. Eso es un problema de inhibición competitiva. O sea, son fármacos que utilizan los mismos transportadores. Y si tengo un fármaco que utiliza el mismo transportador, puede haber un problema de inhibición competitiva. ¿Ya? Ahora, el transporte activo, este está diseñado para fármacos que sean hidrosolubles, son selectivos, estas también utilizan proteínas transportadoras, ¿ya? Estas van a usar proteínas transportadoras, puede haber selectividad, hay saturación y hay problemas también de inhibición competitiva. O sea, se parece mucho a la difusión facilitada. Estos dos tipos de transporte son bien parecidos, son idénticos. La diferencia dónde está, que la difusión facilitada es sin gasto de energía, ¿ya? No requiere gasto de energía. Y el transporte activo sí requiere gasto de energía. Es la diferencia de esos dos tipos de transporte. Y la endocitosis y la exocitosis también es un tipo de transporte especializado, ¿no? Vamos a tener algunos fármacos que pueden realizar procesos de endocitosis y un proceso de exocitosis, ¿ya? Pero lo más común es que se dé lo que es la difusión simple, puede haber difusión simple, puede haber ultrafiltración, difusión facilitada y puede haber un transporte activo, ¿ya? De esa forma los fármacos van a poder absorberse, ¿ya? Y llegar a la circulación general. Ahora, la distribución de los fármacos. ¿Qué significa este término distribución de los fármacos? Cuando hablamos de la distribución no es más otra cosa que el paso del fármaco. O sea, este fármaco va a continuar atravesando membranas celulares. Cuando ocurra el proceso de absorción, no se olviden que la absorción es simplemente atravesar la membrana celular desde una vía extravasculares, como el caso de la vía oral, hasta llegar a la circulación general, ¿ya? En la circulación general, aquí nosotros tenemos proteínas plasmáticas. Entonces, este fármaco se une a estas proteínas plasmáticas, pero queda una fracción de fármaco sin unir a las proteínas plasmáticas. A esta fracción de fármaco que no está unido a las proteínas plasmáticas, se le conoce como fármaco libre, ¿ya? Es el fármaco libre. Este fármaco libre es el que va a continuar atravesando membranas celulares. Continúa atravesando membranas celulares hasta llegar a la biofase, es decir, al órgano blanco, donde va a ocurrir el efecto terapéutico, y también va a continuar atravesando membranas celulares hasta llegar a los órganos metabolizadores, ¿no? Para que se dé el metabolismo. A eso se le denomina distribución. O sea, va a continuar atravesando membranas celulares hasta llegar al órgano blanco para que haga efecto y también a los órganos metabolizadores. ¿Ya? Eso es distribución. En eso consiste este proceso denominado distribución. ¿Ya? Y el órgano responsable de ese trabajo es el corazón. El corazón es el órgano responsable que se va a encargar de distribuir el fármaco. ¿Ya? Ahora,
nosotros en el organismo tenemos algunas membranas que son muy especiales, que son membranas gruesas, ¿ya? Que no tienen canales, no tienen poros, las membranas son muy gruesas, ¿no? A ese tipo de membranas se les denomina barreras, ¿ya? Son las famosas barreras. Y es el caso de la barrera hematoencefálica, la barrera, la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica y lo que es el tejido prostático. El tejido prostático también es considerado un tipo de barrera, ¿ya? Pero principalmente el caso de la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica. Entonces, con estas barreras hay que tener cuidado, ¿no? Si hablamos de una barrera placentaria, ¿ya? Y si yo tengo este fármaco libre, que es bien liposoluble, entonces si este fármaco libre es bien liposoluble, por más grande que sea la barrera, como el caso de la placentaria, atraviesa fácilmente esta barrera, atraviesa fácilmente la membrana. Y si atraviesa la placenta, eso es un alto riesgo para el feto, ¿ya? Es un alto riesgo para el feto. ¿Cómo se llama ese efecto adverso que se producía debido al efecto del fármaco en el feto? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la clase anterior. ¿Cómo se llama ese efecto adverso? A ver, ahí en el chat pueden escribir si está mal el audio. ¿Cómo se llamaba ese efecto adverso que vimos, no? Que producía algún efecto en el feto, generaba problemas de malformaciones, ¿no? Si llega ese fármaco, si atraviesa la barrera placentaria, eso significa que va a llegar al feto. Y si llega al feto, ahí hay un riesgo de malformación. Y eso es un efecto adverso del fármaco. ¿Cómo se llamaba ese efecto adverso? ¿Se acuerdan? La teratogenia, ¿no? Eso es la teratogenia, la teratogenicidad. No se olviden de eso. Hay fármacos que son teratogénicos, ¿ya? Hay fármacos, hay una relación de fármacos que son teratogénicos, ¿ya? Y bueno, y la barrera hematoencefálica, esta también es otra barrera parecida a la placentaria. Esta está relacionada ya con el sistema nervioso, es una barrera que está a nivel del sistema nervioso. Eh, y con estas hay que tener cuidado también, ¿no? Por regla general, si es un fármaco que atraviesa fácilmente la placenta, fácilmente también va a atravesar la barrera hematocefálica. O sea, si atraviesa la placenta, también va a atravesar la barrera hematocefálica con facilidad. Y ahí va a haber más riesgo todavía de teratogenia, ¿no? En el caso de la gestante, ¿ya? En el caso del feto, ¿no? Ese es un riesgo en el feto, ¿ya? La teratogenia, ¿ya? Entonces son las principales barreras que hay que considerar. Ahora, nosotros hemos dicho que no se olviden que el responsable del efecto terapéutico en el organismo es el fármaco libre, ¿ya? Este fármaco libre es el que continúa atravesando membranas celulares. O sea, este fármaco libre llega al órgano blanco, se une a su receptor para que se produzca el efecto. O sea, este es el responsable del efecto terapéutico, ¿ya? El responsable del efecto terapéutico es el fármaco libre, así se llama, fármaco libre. ¿Qué es el fármaco libre? Es la fracción de fármaco que no está unido a las proteínas plasmáticas. En la circulación nosotros tenemos proteínas plasmáticas, como el caso de la albúmina, la alfa-1 glicoproteína ácida, ¿ya? Son ejemplos de proteínas plasmáticas. Entonces, ese fármaco se une a la proteína plasmática. Queda una fracción de fármaco sin unir, se llamaría fármaco libre. Y este es el que continúa atravesando y llega a la biofase y va a haber efecto. ¿Ya? El responsable del efecto es el fármaco libre. Ahora, ¿cuál es la finalidad
de que el fármaco se una a las proteínas plasmáticas. La finalidad es simplemente que esta absorción de este fármaco, o sea, el hecho de que continúe atravesando membranas celulares, tiene que ser una acción que no se dé de manera rápida, ¿ya? O sea, la única finalidad, porque va a llegar un tiempo en el cual este fármaco que está unido a la proteína plasmática se va a separar, tiene que separarse, porque va a tener que llegar a la biofase, va a tener que llegar a los órganos metabolizadores. Ya, no tenemos que tener fármaco en el organismo. O sea, la idea es que este fármaco que está aquí en la circulación, que está en la sangre, se distribuya de manera completa. Esa es la idea, de que se llegue a distribuir de manera completa, ¿ya? Y simplemente el fármaco se une a las proteínas plasmáticas para que ahí esté de reserva. Y una vez que el fármaco libre se ha distribuido, ya este fármaco se separa de la proteína plasmática. Se separa de la proteína plasmática, se transforma en fármaco libre y llega a la biofase para que haga efecto. O sea, la idea es de que todo el fármaco se llegue a distribuir. Esa es la idea, ¿ya? Pero esa acción debe de ser de manera lenta, progresiva, no es una acción muy rápida que se va a dar, ¿no? Y lo que hace de que sea una acción progresiva, lenta, es la unión a las proteínas plasmáticas. El fármaco tiene que unirse a la proteína plasmática, ¿ya? Ahora, este término que está aquí, que significa biodisponibilidad, ¿ya? ¿Qué significa este término biodisponibilidad? Este es un término muy utilizado también cuando hablamos de farmacocinética, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad no es otra cosa que la concentración de fármaco que va a llegar a la circulación general, pero de manera intacta, o sea, sin haberse metabolizado. O sea, el fármaco llega a la circulación general intacto, sin sufrir metabolismo alguno, ¿ya? Concentración del fármaco que llega a la circulación general sin, sin sufrir metabolismo. Y no se olviden que ese metabolismo se denomina fenómeno de primer paso, ¿ya? Este de acá, fenómeno de primer paso. Es el metabolismo, metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación general. Ese metabolismo se denomina fenómeno de primer paso. ¿Y qué vendría a ser la biodisponibilidad? Concentración del fármaco que llega a la circulación general de manera intacta, sin sufrir metabolismo, sin que haya sufrido fenómeno de primer paso. ¿Ya? Matemáticamente, la biodisponibilidad, ¿cómo la calculamos? Se puede calcular la biodisponibilidad. La calculamos con una resta, ¿ya? Esa biodisponibilidad lo podemos calcular restando la absorción menos el fenómeno de primer paso. Absorción menos el fenómeno de primer paso. Esa resta te da el dato de la biodisponibilidad, que son unidades de porcentaje. Eso se da en porcentaje. Entonces, les pregunto, ¿ya? Si la biodisponibilidad viene a ser la absorción menos el fenómeno del primer paso, y la definición es concentración de fármaco que llega a la circulación general sin que haya metabolismo del fármaco, o sea, llega de manera intacta, ¿cuál de todas las vías de administración es la que tiene la mayor biodisponibilidad? ¿Cuál de todas será? ¿Cuál de todas las vías, combinando enterales y parenterales, cuál de todas las vías es la que tiene la mayor biodisponibilidad? O sea, tendría una biodisponibilidad cerca al 100%. Una biodisponibilidad del 100%. ¿Cuál de todas las vías sería? De las que hemos visto, ¿no? ¿Cuál de esas vías será una biodisponibilidad del 100%? Tendría que ser una vía
que no tenga fenómeno de primer paso, ¿ya? Una vía que no tenga fenómeno de primer paso. Entonces, si es una vía que no tiene fenómeno de primer paso, la biodisponibilidad va a ser igual a la absorción. Y eso significa que su biodisponibilidad va a ser cerca del 100% o el 100%. ¿Qué vía es esa? ¿Qué vía es la que tiene la mayor biodisponibilidad? ¿Cuál será? A ver, acuérdense de las vías que hemos visto, de todas estas vías que hemos visto, ¿no? La vía oral, la vía subcutánea, la intramuscular, la endovenosa, la intraarterial, ¿no? ¿Cuál de todas esas es la que tiene la máxima biodisponibilidad? La intraarterial, es la vía intraarterial, ¿ya? La vía intraarterial. La vía intraarterial es la más rápida de todas, no, no hay que olvidarse, es una vía bien rápida. ¿Por qué es una vía bien rápida? Porque tú lo aplicas directo al órgano blanco, eso va directo al órgano blanco. Ahí su absorción, su biodisponibilidad va a ser el 100%, ¿ya? Después de la vía intraarterial, ¿cuál de las vías vendría? A ver, les pongo alternativas. ¿Oral o endovenosa? Después de esta intraarterial, ¿cuál le seguiría en mayor biodisponibilidad? La que tiene mayor biodisponibilidad es la intraarterial, ¿ya? Pero después de esta, ¿cuál vendría? ¿Sería la endovenosa o la oral? ¿Cuál sería? A ver. Primero está esta, ¿no? Esta es la que tiene la mayor biodisponibilidad. Ya, después de esta, ¿cuál sería? ¿La endovenosa o la oral? Tiene que ser la endovenosa, ¿ya? Tiene que ser la endovenosa. ¿Por qué la endovenosa? Porque esta endovenosa, este, tiene dos fenómenos de primer paso. Tiene un fenómeno de primer paso pulmonar y tiene un fenómeno de primer paso hepático. Perdón, solo tiene el fenómeno de primer paso pulmonar, nada más. ¿Ya? Si ven en esta diapositiva que estoy acá, si ven las flechitas, eso te indica el recorrido que hace el fármaco por esa vía, ¿no? La intraarterial llega directo al órgano blanco, pero en el caso de las parenterales, miren, tiene que llegar primero al corazón, ¿no? Va al corazón, luego al pulmón y del pulmón retorna al corazón. Y el corazón ya es el que se encarga de distribuirlo. O sea, tiene un fenómeno de primer paso pulmonar. ¿Ya? Estas tres enterales, subcutánea, intramuscular y la endovenosa. Pero en el caso de la oral, esta oral sufre absorción. Y a nivel, la absorción se da a nivel digestivo, principalmente a nivel intestinal. ¿Ya? A nivel intestinal se da el fenómeno de absorción. Podría darse también a nivel del estómago, pero la absorción va a ser mayor a nivel intestinal, porque el intestino es más grande que el estómago. ¿Ya? Entonces, en el caso de la oral, miren, llega al estómago, llega al intestino, y aquí en el intestino hay enzimas. Y como hay enzimas, podría metabolizar el fármaco, pero todavía no está a la circulación general, todavía no llega a la circulación general. ¿Cómo se llama eso? Fenómeno de primer paso intestinal. Entonces, continúa su recorrido y llega al hígado a través de la vena porta. Todavía no llega a la circulación general. Sería fenómeno de primer paso hepático. Ya sigue su recorrido, llega al corazón, al pulmón, del pulmón al corazón y el corazón ya se encarga de distribuirlo al final. Fenómeno de primer paso pulmonar, porque en el pulmón también hay enzimas. O sea, el fenómeno de primer paso puede ser intestinal, puede ser hepático o podría ser pulmonar. O sea, en el caso de la oral, hay los tres fenómenos de primer paso. O sea, la vía oral es la que tiene la menor biodisponibilidad.
¿ya? La biodisponibilidad de la vía oral es menor. ¿Por qué? Porque tiene los 3 fenómenos de primer paso. En cambio, con las parenterales, la subcutánea, intramuscular y la endovenosa, estas tienen una mayor biodisponibilidad que la oral, ¿no? Porque tienen solo fenómeno de primer paso pulmonar, ¿ya? Y la intraarterial es la que no tiene fenómeno de primer paso. Como no tiene fenómeno de primer paso, su biodisponibilidad es cerca al 100%, ¿ya? Es una vía recontra rápida, es bien rápida. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de biodisponibilidad? Porque con este concepto yo voy a decir, voy a definir lo que es la bioequivalencia, ¿ya? ¿Qué significa este término bioequivalencia? Nosotros hemos mencionado que existen fármacos genéricos y fármacos de marca, ¿ya? Y fármacos genéricos hay un montón de diferentes laboratorios. Fármacos de marca igualmente hay un montón. Hay cantidad de fármacos de marca. Ahora, ¿cómo el médico me manda yo me voy a una clínica, ya? Pongamos un caso hipotético. Me voy a una clínica, no al hospital, no al MINSA, me voy a una clínica, me atiende un médico y por lo general los médicos en las clínicas recetan fármacos de marca, por lo general, ¿ya? Algunos recetan fármacos de marca, lo cual es incorrecto. Debería de prescribir fármacos genéricos. Deberían de prescribirse fármacos genéricos. La mayoría prescribe fármacos de marca, si vas a una clínica, ¿no? Ahora, si vas al hospital y te prescribe un fármaco de marca, eso sí es delito, porque a nivel hospitalario, a nivel del MINSA, por ley se debe de prescribir siempre en genérico, no en marca, no de marca, ¿ya? Entonces, resulta que te prescribió un fármaco y tú vas a la farmacia, ¿ya? Con ese nombre de marca que te ha dado el médico, ¿no? Y resulta que no lo encuentras, no lo ubicas. Y el farmacéutico que te ha atendido te dice que él tiene otro fármaco que tiene el mismo, tiene otro medicamento de marca que tiene el mismo componente, o sea, que tiene el mismo principio activo, que contiene el mismo fármaco, ¿ya? Entonces, eh, la única posibilidad de que pueda hacer ese cambio, ¿no? De ese fármaco que te ha prescrito el médico por el fármaco que te está recomendando el farmacéutico, la única opción es que esos dos fármacos sean bioequivalentes, ¿ya? Que los dos fármacos sean bioequivalentes. ¿Y cómo saber que esos dos fármacos son bioequivalentes? Si tienen la misma concentración, si tienen el mismo principio activo, ¿ya? Misma concentración, mismo principio activo, tienen la misma dosificación y lo más importante, que tengan la misma biodisponibilidad, que tengan la misma biodisponibilidad. Entonces, si cumple todo eso, ahí recién se puede hacer el cambio. Decimos que esos dos fármacos son bioequivalentes. Y si son bioequivalentes, tú puedes tomar el fármaco A o el fármaco B sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, para decir que el fármaco A y el fármaco B son bioequivalentes, tienen que tener el mismo principio activo, o sea, tiene que ser el mismo fármaco, tiene que ser la misma dosis de administración, la misma vía de administración y lo más importante, que su biodisponibilidad sea la misma de los dos. En esa situación, si tú puedes consumir el fármaco A y el fármaco B, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber que esos fármacos son bioequivalentes? Lamentablemente, esto se hace mediante estudios clínicos, ¿ya? Esos estudios clínicos, los laboratorios farmacéuticos lo deben de desarrollar o de manera personal, estos estudios se hacen a nivel de universidades, pero son caros, son costosos, son muy caros los estudios de bioequivalencia, porque tú tienes que demostrar que
la biodisponibilidad de esos dos fármacos son iguales. Y eso es bien complicado, es bien difícil. Se requiere bastante presupuesto, ¿no? Para que se puedan hacer estos estudios. Y los responsables de hacer esos estudios deberían de ser los laboratorios. Algunos estudios hay, algunos estudios de bioequivalencia hay, ¿ya? Pero son escasos. ¿Por qué no se hacen? Porque son caros, son muy costosos. O sea, para un investigador que quiera hacer estudios de bioequivalencia, es un estudio muy caro, muy costoso, ¿ya? Pero sí se podría hacer, pero solo que se requiere bastante dinero, ¿no? Para eso. Ahora, esto de aquí es muy importante también saberlo, ¿ya? Nosotros hemos dicho que el fármaco tiene que unirse a proteínas plasmáticas, ¿ya? Las principales proteínas plasmáticas a las que se unen los fármacos son las albúminas, las glicoproteínas, las globulinas, ¿no? Esos son las principales proteínas a quienes se va a unir el fármaco, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos fármacos que tienen una elevada unión a proteínas plasmáticas. Con los fármacos que tienen elevada unión a proteínas plasmáticas hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Fármacos que tienen una elevada unión a proteínas plasmáticas hay que tener bastante cuidado, porque ese tipo de fármacos me va a generar problemas de efectos tóxicos. A ver, ¿cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? A ver, aquí hay un ejemplo. Vamos a ponerlo esto con un ejemplo. Ya, a ver, ¿qué ocurre si yo administro dos fármacos, ya? Un fármaco A y un fármaco B. Tengo que administrar estos dos fármacos. Y resulta que este fármaco A tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Es de elevada unión. Elevada, tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas. Ojo que la unión a proteínas plasmáticas, esto es un parámetro también farmacocinético cuyas concentraciones se establecen en porcentaje, ¿ya? La absorción, biodisponibilidad, unión a proteínas plasmáticas se establecen siempre en porcentaje. Entonces, supongamos que este fármaco A tenga una elevada unión a proteínas plasmáticas. Supongamos que su unión a proteínas plasmáticas sea del, a ver, 95%, supongamos, ¿ya? La unión a proteína plasmática del fármaco A es del 95%. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Si la unión a las proteínas plasmáticas de este fármaco A es del 95%, ¿ya? Eso significa que tú vas a tener un 5% del fármaco A como fármaco libre, ¿no? Eso es lo que significa. Si el 95% del fármaco está unido a proteínas plasmáticas, significa que tú vas a tener 5% de fármaco libre, ¿ya? 5% de fármaco libre. Entonces, tú solo necesitas esta concentración de este fármaco para que genere el efecto, que genere un efecto. Solo necesitas un 5% de este fármaco, ¿ya? Para que haya un efecto terapéutico. Ahora,
¿Qué ocurre si este fármaco B, ya, si este fármaco B se une a las mismas proteínas plasmáticas del fármaco A? ¿Ya? Si este fármaco B se une a las mismas proteínas plasmáticas del fármaco A, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que cuando tú administres simultáneamente el fármaco A con el fármaco B, cuando tú lo administras de manera simultánea, lo que va a ocurrir es que esta unión a las proteínas plasmáticas del fármaco A ya no va a ser del 95%, ¿no? Ya no va a ser el 95%. ¿Por qué no va a ser el 95%? Porque este fármaco B le quita proteínas plasmáticas, ¿no? Este fármaco B le va a quitar proteínas plasmáticas. Y si este fármaco B le quita proteínas plasmáticas, ¿no? Eh, supongamos, a ver, con un ejemplo, ¿ya? Si este fármaco B tiene la misma proteína plasmática que el fármaco A, entonces eso significa, a ver, con un ejemplo hipotético, que la nueva unión a las proteínas plasmáticas, supongamos que sea del 90%. ¿Ya? La nueva unión a proteínas plasmáticas va a ser 90%. O sea, ¿por qué 90%? Porque el fármaco B le está quitando proteínas plasmáticas. ¿Ya? El B le está quitando proteínas plasmáticas. Como le quita proteínas plasmáticas, su concentración de UPP disminuye. Entonces, como su nueva unión a proteínas va a ser el 90%, ahora su concentración de fármaco libre ahora va a ser del 10%. ¿Ya? La concentración de fármaco libre ahora es 10. Entonces, ¿qué significa? Que la concentración del fármaco libre se ha duplicado. Tú solo necesitas 5% de este fármaco para que haya un efecto. Solo necesitas un 5%. Pero resulta que ahora su concentración es del 10%. Entonces, si ocurre esto, ¿ya? Si ocurre esto, el efecto que se va a producir del fármaco A va a ser un efecto tóxico. ¿Ya? El efecto del fármaco A sería un efecto tóxico. Producir un efecto tóxico es un efecto adverso. Ahí estás sobredosificando. ¿Qué tienes que hacer? Disminuir la dosis del fármaco A. ¿Ya? Entonces, si te encuentras en esta situación, si tienes un fármaco de elevada unión a proteínas plasmáticas, tienes que administrarlo siempre en una dosis bien baja. Siempre tienes que empezar con una dosis bien baja. ¿Ya? Eh, en el inserto es un papelito que, donde están las principales indicaciones de los fármacos. Cuando uno compramos medicamentos, siempre hay un papelito. Ese papelito se denomina inserto. Pues, en ese inserto está toda la información del fármaco. Está cuánto es la dosis baja que debes de dar, la dosis máxima que debes de administrar, está algunas propiedades farmacocinéticas y ahí te debe de mencionar su unión a proteínas plasmáticas, cuánto es, ¿no? Si no está, eso lo puedes averiguar en algunos vanemecums especializados o lo puedes averiguar en el internet, ¿no? Cuánto es la unión a la proteína plasmática de ese fármaco. Entonces, si sale que tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas, con este fármaco siempre tienes que empezar con una dosis bien baja. Ya no puedes empezar con una dosis alta. Siempre vas a empezar con una dosis bien baja. Porque si das una dosis bien alta y vas a administrar otro fármaco más, ese fármaco que vas a administrar le va a quitar proteínas plasmáticas. Y como le quita proteínas plasmáticas, la concentración del fármaco libre va a aumentar y le va a producir un efecto tóxico. ¿Ya?
Entonces, tienes que administrar una dosis bien bajas. Reducir la dosis de ese fármaco, ¿no? Reducir la dosis de ese fármaco para que no le produzca un efecto tóxico, un efecto nocivo. ¿Ya? Es por eso importantísimo este parámetro farmacocinético llamado unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Se mide siempre porcentaje. Este siempre es un dato que si en los insertos no lo encuentras, lo puedes buscar en el internet, ¿no? ¿Cuánto es la unión a proteínas plasmáticas de tal fármaco? Por ejemplo, ¿no? Vas acá al Google, simplemente lo ubicas, buscas en el buscador, el paracetamol, por decir, ¿ya? Y ahí te sale, ¿no? Este debe ser el paracetamol, supongo. A ver. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 10%, ¿no? Ahí te da, ¿ya? Lo buscas en el Google. Ahí lo buscas en el Google, cuánto es esa unión a proteínas plasmáticas. En este caso es baja, ¿no? Es bien baja la unión a proteínas plasmáticas de este fármaco. ¿Ya? Buscar en el Google nada más. Ujú, ya. Aquí está una relación, ¿no? Ahí también les he puesto una relación de cuáles son los fármacos de elevada unión que pueden producir efectos tóxicos, efectos nocivos, ¿ya? Está el clofibrato, este se utiliza para lo que es dislipidemias, me parece. Este no lo conozco muy bien. A ver, vamos a verlo acá ya. Clofibrato, ¿para qué es? Clofibrato. Clofi. Es para dislipidemias, sí está bien. Es para disminuir niveles de triglicéridos, ¿ya? Los clofibratos. La clorotiazida, ese es un diurético. La clorpromacina, que es un antipsicótico, antidepresivo, dexametasona, que es un corticoide, la warfarina, que es un anticoagulante oral, la digoxina, la digoxina, digitoxina son diferentes, ¿ah? No es la misma cosa, ¿ya? La digoxina es un fármaco digitálico que se utiliza en angina de pecho y la digoxina también es de elevada unión a proteínas plasmáticas. La eritromicina, que es un macrólido antibiótico contra bacterias gram negativas para infecciones respiratorias. La fenitoína, que es un anticonvulsivante. La furosemida, que es otro diurético. ¿Ya? La mayoría de los AINES. La mayoría de los AINES es de elevada unión. ¿Ya? La imipramina, que es un antidepresivo. El propranolol, que es un beta bloqueador para, para el corazón y también tiene una actividad antihipertensiva. Estos son los fármacos de elevada unión y con estos hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado con este grupo de fármacos. A ver, y acá, ¿qué cosa es importante? Ah, ¿En qué situación? Oh, cuando hablamos de unión a proteínas plasmáticas, ojo, ya estamos hablando de la distribución del fármaco, ¿ya? Porque este fármaco atraviesa la membrana celular, llega a la circulación, hasta ahí sería la absorción, hasta llegar a la circulación. Pero cuando ya empieza a unirse a la proteína plasmática, que te queda fármaco libre y este continúa atravesando. Aquí ya hablamos de distribución, ¿ya? Aquí ya empezamos a hablar de distribución. Entonces, hay algunos factores que hay que considerar para lo que es, hay algunos factores patológicos que podrían producir alteraciones a nivel de la distribución de los fármacos, como por ejemplo,
en pacientes que tengan problemas de desnutrición, ¿ya? En un paciente que tiene problemas de desnutrición, un paciente desnutrido tiene bajas proteínas plasmáticas. Y si tiene bajas proteínas plasmáticas, la concentración de fármaco libre está alta, va a estar bien alta, ¿ya? Porque tiene pocas proteínas plasmáticas. Si hay pocas proteínas plasmáticas, voy a tener más fármaco libre y por lo tanto va a haber problemas de toxicidad. Entonces, en un paciente con desnutrición hay que reducir la dosis de ese fármaco, ¿ya? Reducir la dosis, porque si damos una dosis completa, una dosis alta, la concentración del fármaco libre ahí va a estar bien alta porque tiene poca proteína plasmática. La insuficiencia hepática, cualquier tipo de insuficiencia hepática, aquí también el hígado es el principal órgano donde se metabolizan las proteínas, ¿ya? A nivel hepático se da la síntesis de proteínas. Y si es un problema de insuficiencia hepática, la síntesis de proteínas está disminuida. Y si tengo pocas proteínas, ahí también la concentración de fármaco libre va a estar alta. Entonces aquí también hay que reducir la dosis del fármaco, ¿no? En pacientes con insuficiencia hepática. Pacientes con insuficiencia renal, igualmente. En un paciente con insuficiencia renal voy a tener pocas proteínas. ¿Por qué? Porque el riñón no funciona bien. Si el riñón no funciona bien, filtra proteínas, pasan las proteínas a través del riñón, entonces tengo pocas proteínas plasmáticas. En pacientes con insuficiencia renal también hay que hacer ajuste de dosis. Hay que hacer un ajuste de la dosis del fármaco, ¿ya? Porque le puede generar problemas de toxicidad. Pacientes con estrés quirúrgico, ¿no? Pacientes que van a ser sometidos a cirugía abiertas, ¿no? Cirugías abiertas, ahí también hay que tener cuidado. Pacientes quemados, ¿no? Pacientes gran quemados, una quemadura de tercer grado, ahí las proteínas van a estar bien disminuidas, ¿ya? Y pacientes con neoplasias. Un paciente con neoplasia también tiene una baja cantidad de proteínas. Entonces, en estas situaciones patológicas hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Bastante cuidado. La principal barrera, no se olviden, del sistema nervioso central es la barrera hematocefálica, de la placenta es la barrera placentaria, y estas barreras fácilmente van a ser atravesadas por fármacos que sean bien liposolubles. ¿Ya? Un fármaco que sea bien liposoluble fácilmente atraviesa estas barreras, ¿ya? Placentaria y la hematocefálica, ¿ya? Ahora, factores que modifican la acción de los fármacos. Un factor que va a modificar la acción de los fármacos es la edad. ¿Ya? La edad es un factor muy importante porque es diferente dar una dosificación al niño y dar una dosificación al adulto y al anciano. La dosificación en estos dos estadios de vida es diferente. Por ejemplo, la absorción en el niño es una absorción que va a estar bien aumentada. ¿Ya? La absorción en el niño está bien aumentada. La membrana celular del niño es delgada y por lo tanto la absorción va a ser mayor en el niño. En el anciano la absorción está disminuida. Hay una disminución de la función hepática, de la función cardíaca, la renal, ¿no? Esas funciones están disminuidas, ¿ya? La absorción en el niño está aumentada, en el anciano está disminuida. La distribución en el niño está aumentada, en el anciano también va a estar aumentada. Ahora, el metabolismo en el niño está reducida, ¿no? En un niño, su aparato metabólico, que es el hígado, todavía no está desarrollado al 100%. No tiene las enzimas necesarias para metabolizar el fármaco. Por lo tanto, su metabolismo está reducido en el niño. En el caso del anciano, el metabolismo también va a estar disminuido, ¿ya? En el anciano su metabolismo también está disminuido. La excreción está disminuida en un 100% en el niño, perdón, disminuida en un 50% en el niño y en el anciano igualmente, ¿no? Aumentando la edad, la función renal también va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, la edad es un factor muy importante que va a producir alteraciones
a nivel de la farmacocinética, ¿no? Especialmente en el niño y en el anciano. ¿Ya? Cuando hablamos de eliminación, ¿qué significa este término eliminación? Eliminación no es más otra cosa que la excreción más la biotransformación, ¿ya? Excreción más biotransformación o metabolismo. Biotransformación o metabolismo es lo mismo. Ahora, la única finalidad del metabolismo es que el fármaco se llegue a excretar, ¿ya? Eh, Producto del metabolismo se va a generar un metabolito y este metabolito tiene que ser hidrosoluble, o sea, su polaridad va a cambiar. Si inicialmente era liposoluble, cuando se llegue a metabolizar, se tiene que volver hidrosoluble y solo así va a poder excretarse. ¿Ya? Entonces, la única finalidad de este metabolismo es que el fármaco se excrete. El concepto de metabolismo, esto lo hemos visto en bioquímica, ¿no? El metabolismo no es otra cosa que son reacciones químicas que van a ocurrir en el organismo. En este caso, reacciones químicas que ocurren por acción enzimática, o sea, el fármaco se metaboliza, el fármaco se va a ir degradando por acción de las enzimas del organismo, se metaboliza, se degrada, se vuelve más pequeño, más simple, ¿no? Y a ese producto se le denomina metabolito. Y la idea es que este metabolito sea fácilmente excretable. Su polaridad debe de cambiar. Si era liposoluble, ahora se debe de volver hidrosoluble. Eso ocurre a nivel del metabólico, ¿ya? Y solo así se va a excretar. Si hablamos de las vías de excreción, tenemos la vía renal. O sea, se excreta a través de la orina, a través de las heces, ¿no? Que es una vía de excreción biliar, la vía fecal, ¿ya? Por vía pulmonar, a través del aire expirado, ¿no? Y también tenemos otras vías que es a través de la piel, ¿no? A través de la sudoración, ¿no? La piel, ¿ya? Las más importantes son la vía renal y la vía fecal, ¿ya? A través de la orina y a través de las heces. Son las dos principales vías de excreción. Ahora, esto de aquí lo voy a pasar rápido, ¿ya? De aquí lo único que quiero que sepan es que cuando el fármaco se metaboliza, producto de ese metabolismo, se debe de cambiar su polaridad. Por lo general, eso debe de ocurrir con la mayoría de los fármacos. O sea, cuando tú lo administras y cuando se metaboliza, su polaridad debe cambiar, se debe de volver hidrosoluble. Y cuando se vuelva hidrosoluble, se va a excretar, se excreta. En algunos casos, ese metabolito sigue siendo liposoluble, ¿ya? Si este metabolito sigue siendo liposoluble o podría ocurrir quizás que su liposolubilidad se incremente, ¿ya? Podría ser el caso de que su liposolubilidad se incremente. Si la liposolubilidad en este caso se incremente, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esa situación, lo que va a ocurrir es un fenómeno de reabsorción. ¿Ya? Es una reabsorción. ¿En qué consiste la reabsorción? Que va a atravesar membranas celulares y retorna a la circulación general. Va a retornar nuevamente a la circulación general, debido a que ese metabolito es liposoluble. En algunos fármacos ocurre eso. Algunos fármacos va a ocurrir. La mayoría de los fármacos ocurre lo que les he dicho. Cambia su polaridad, se vuelve hidrosoluble y se excreta. Con la mayoría ocurre eso. Pero en algunos casos puede ser de que ese metabolito siga siendo liposoluble. Ya puede darse ese caso. Ya, esto lo vamos a pasar acá. Ay, ya, ya. A ver, para que hemos dicho de que para que se dé el metabolismo, ¿ya? El metabolismo se da por acción enzimática y el principal órgano metabolizador es el hígado. Y a nivel del hígado vamos a tener unas enzimas que pertenecen a este complejo enzimático.
Este complejo enzimático se denomina citocromo P450, que es un grupo de enzimas que principalmente pertenecen a las oxidorreductasas que van a producir metabolismo de los fármacos, ¿ya? Esta reacción ocurre a nivel hepático, en el hígado, que está mediado por este complejo enzimático de la citocromo P450, que no es otra cosa que oxidorreductasas, que lo que van a hacer es metabolizar el fármaco, ¿ya? Entonces, ese metabolismo se da por acción enzimática. Ahora, puede darse el caso de que haya un fenómeno de inducción enzimática y de un fenómeno de inhibición enzimática, ¿ya? ¿Qué significa el término inducción enzimática e inhibición enzimática? ¿Ya? Eso tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda qué significaba inducción enzimática bueno, el término correcto es represión, no es inhibición enzimática, ¿ya? Inducción y el otro término es represión. ¿Ya? ¿Qué significa este término? ¿Alguien se acuerda? Porque son conceptos que vimos en la parte de bioquímica. Inducción enzimática y el otro término es la represión enzimática. Son términos bioquímicos, pero que se pueden utilizar en el área de farmacología. ¿Ya? Cuando hablamos de la inducción significa aumentar la concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? El aumento de la concentración de enzimas hepáticas. Y este término represión es lo contrario. Significa disminución de la concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? Eso significa represión, que son conceptos bioquímicos, pero que en farmacología se trabaja, se utiliza. Ya. Ahora, ¿por qué se da la inducción y por qué se daría la represión? La inducción se va a dar cuando tú administres un fármaco inductor, ¿ya? Si tú administras un fármaco inductor, se va a dar una inducción enzimática. Y si tú administras un fármaco represor, ¿ya? Si administras un fármaco represor, se daría la represión enzimática y la concentración de enzimas disminuye, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que dar claro. Si administramos un fármaco inductor, la concentración de enzimas hepáticas aumenta. Si administramos un fármaco represor, la concentración de enzimas hepáticas va a disminuir. Entonces, aquí en esta diapositiva, yo tengo esa relación, ¿no? De fármacos inductores y fármacos represores, ¿ya? El término correcto es represor, no inhibidor, ¿ya? Ahí hay un error.
Ahí debe de ser represor enzimático. A ver, ¿qué significa esta tabla? El grupo que está aquí, ya, este grupo que está aquí, todo este grupo que está aquí, ay, repito, ya. Este grupo que está acá, que está como inductor y represor, afecta a esta relación de acá arriba. ¿Ya? Eso es lo que significa esta tabla. Este grupo de acá, que son inductores y represores, afecta a los de acá arriba. Lo mismo acá, ¿no? Este grupo que está acá afecta a este pequeño grupo de acá. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí este grupo de que está acá afecta a los de acá. Entonces, esto de aquí es muy importante para ver los problemas de interacción medicamentosa. Los problemas de interacción medicamentosa, por lo general, son problemas farmacocinéticos que tienen que ver con el metabolismo de los fármacos, especialmente con la inducción enzimática y con la represión enzimática. Ya, a ver, pongamos un ejemplo, el caso de la warfarina. ¿Dónde está la warfarina? A ver, vamos a buscar acá la warfarina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Omeprazol, tabaco, simetina, claritromicina, fluoxato, omeprazol. mm, está por acá. No, no está. Ah, ya. A ver, acá está, ¿ya? La warfarina está acá. A ver, miren. A ver, esta warfarina es utilizado como un anticoagulante oral, ¿no? En pacientes que tengan problemas a nivel de la coagulación de la sangre, ¿no? En caso de, como es un anticoagulante, se puede usar en caso de pacientes que tengan problemas de trombocitopenia, ¿ya? Para disolver los trombos. Entonces, miren, en el caso de los inductores que podrían afectar a la warfarina, ya está la fenitoína, el fenobarbital, omeprazol, rifampicina, el tabaco, ¿no? Pacientes que fuman, y vegetales crucíferos. Vegetales crucíferos, aquí está el caso del nabo, el rabanito, por ejemplo. ¿Ya? Estos son inductores. A ver, pongamos el caso de la fenitoína. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo administro de manera simultánea fenitoína con la warfarina? ¿Ya? A ver, acuérdense, la fenitoína es un inductor. La fenitoína yo les he dicho que se utiliza en caso de convulsiones. O sea, la fenitoína tiene un efecto. Es un anticonvulsivante. ¿Ya? La warfarina es un anticoagulante. Entonces, ¿qué ocurre si administro los dos? El médico prescribe por alguna situación warfarina y fenitoína y el paciente toma los dos de manera simultánea. ¿Qué es lo que ocurriría en el paciente? A ver. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hemos dicho que estamos administrando W, lo voy a simbolizar W como warfarina y F es la fenitoína, ¿ya? Warfarina y fenitoína. Esta fenitoína es un inductor enzimático, ¿ya? Es un inductor enzimático. Si yo administro estos dos simultáneamente, esta fenitoína afecta el metabolismo de la warfarina. Este afecta el metabolismo de la
warfarina, lo va a afectar, ¿ya? ¿Qué hace la fenitoína? Aparte de que es un anticonvulsivante. Esta fenitoína lo que va a hacer, como es un inductor, ya eso tienen que acordarse, es aumentar la concentración de enzimas hepáticas. La concentración de enzimas hepáticas va a estar aumentado. Si la concentración de enzimas hepáticas está aumentada, eso afecta de manera directa al metabolismo de la warfarina. ¿Ya? El metabolismo de la warfarina, si esto está aumentado, su metabolismo está aumentado, porque el metabolismo depende de las enzimas, ¿ya? Si la concentración de enzimas está alta, el metabolismo de la warfarina va a incrementarse. Si el metabolismo de la warfarina se incrementa, ¿ya? Eso significa que la excreción de la warfarina también está aumentada. ¿Ya? Porque no se olviden que la finalidad del metabolismo es que el fármaco se llegue a excretar. Esa es la finalidad. Si este está aumentado, su excreción también está aumentada. Entonces, si la excreción de la warfarina está aumentada, eso significa que la concentración del fármaco libre, ¿ya? Este es fármaco libre de la warfarina está disminuida. Eso es lo que significa. O sea, tú vas a tener poco fármaco libre de warfarina en la sangre, ¿ya? Excreción y metabolismo aumentada, la concentración de warfarina en la sangre está bien disminuida. Y si la concentración de warfarina está disminuida, ¿eso qué significa a su vez? Que no hay efecto. No hay efecto. Entonces, muchas veces esto es un error, por ejemplo, en la administración de los fármacos, ¿no? El médico prescribe los dos y resulta que los dos se dan de manera simultánea y resulta que uno es un inductor. Entonces, si uno de ellos es un inductor, va a afectar de manera directa el metabolismo del segundo, en este caso de la warfarina, ¿ya? La excreción de la warfarina está aumentada, la concentración del fármaco libre de la warfarina está disminuida y por lo tanto no hay efecto terapéutico. Aquí no va a haber efecto terapéutico. Y si no hay efecto terapéutico, está por gusto la administración de la warfarina. En esta situación, ¿qué debe dar? En primer lugar, estos dos fármacos tienen que estar bien separados, ¿ya? La warfarina y la fenitoína bien separados. En segundo lugar, ¿qué tienes que hacer? Si la concentración de la warfarina va a estar baja, lo que tienes que hacer es aumentar la dosis de la warfarina. Tienes que aumentar la dosis de la warfarina para que pueda haber efecto, ¿ya? Lo separas y lo otro es aumentar la dosis de la warfarina. ¿Qué ocurre si es al revés? ¿Ya? A ver, con un fármaco que sea, ¿cómo se llama? Inhibidor, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, a ver, del ketoconazol, ¿ya? Ese ketoconazol es un inhibidor. Con el mismo, ¿ya? Warfarina y ketoconazol. Pero en este caso, el ketoconazol es un represor. El ketoconazol es un antimicótico, ¿ya? Es un antimicótico que se debe utilizar todos los días. Es un antimicótico tóxico, puede producir daño hepático. Entonces, este ketoconazol afecta el metabolismo de la warfarina.
va a afectar el metabolismo de la warfarina. ¿Qué hacen los represores? Disminuyen la concentración de enzimas hepáticas. ¿Ya? Si la concentración de enzimas hepáticas está disminuida, eso significa que el metabolismo de la warfarina está disminuido. Si su metabolismo está disminuido, eso significa que su excreción está disminuida. Y si su excreción está disminuido, ¿ya? Si la excreción de la warfarina está disminuida, significa que la concentración del fármaco está aumentada. Fármaco libre, ¿no? ¿Ya? De la warfarina está aumentada. Está bien aumentada. Entonces, en esta situación ocurre el proceso al revés. Si yo tengo demasiada concentración de warfarina en la circulación, esto produciría un efecto tóxico. Ya va a producir un efecto tóxico. ¿Qué debes de hacer en esta situación? Separarlos. La warfarina y el ketoconazol tienes que separarlos. Y lo otro es que tienes que disminuir la dosis de warfarina. ¿Ya? Disminuir la dosis de la warfarina. Entonces, esto es importante en el caso de la inducción, en el caso de la inducción y en el caso de la inhibición enzimática. Ya ahí les he dado la relación de quiénes son inductores y represores. Entonces, muchas veces el médico prescribe un inductor o inhibidor y va a afectar el metabolismo del otro fármaco que vas a dar. Ya aquí está la relación de los fármacos que pueden afectar. Entonces, muchas veces el médico no entiende por qué no hace efecto el fármaco. Resulta que uno de los fármacos que se está administrando es un inductor o quizás un represor, ¿no? Por eso se puede producir efectos tóxicos o puede ser que no haya efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, con estos inductores y represores hay que tener cuidado, ¿ya? Y luego ya se puede dar el proceso de excreción, ¿no? Una vez que ya este fármaco se ha llegado a metabolizar, se tiene que excretar el fármaco y para que tenga que excretar, se tiene que cambiar la polaridad, ¿no? Tiene que ser un metabolito hidrosoluble, ¿ya? Tiene que ser un metabolito hidrosoluble. Solo así va a poder absorberse. ¿Qué ocurre si el metabolito es liposoluble? Si el metabolito es liposoluble, se reabsorbe, atraviesa nuevamente las membranas celulares y retorna nuevamente a la circulación general. Ya, eso es un fenómeno de reabsorción que se podría dar con algunos fármacos. ¿Ya? Si se da un proceso de reabsorción, se puede dar lo que es una circulación enterohepática. ¿Ya? Esto es lo que vendría a ser una circulación enterohepática. Este fenómeno se da con aquellos metabolitos, son liposolubles. Cuando es un metabolito liposoluble, ese metabolito se reabsorbe, continúa atravesando las membranas celulares y llega a la circulación general. Y de ahí se va a tener que ir nuevamente al hígado para que ocurra nuevamente un nuevo metabolismo. O sea, se va a volver a metabolizar otra vez. ¿Ya? Eso es una circulación, excreción biliar, eso es una circulación enterohepática. ¿Ya? Y esto se da principalmente con los fármacos cuando se llegan a metabolizar y resulta que su metabolito es liposoluble. Ahí se puede dar este fenómeno de circulación enterohepática. Ya, esto de aquí es muy importante, ya, lo he puesto porque es importante. Esto es otro parámetro farmacocinético que viene a ser el índice leche plasma.
¿Ya? El índice leche plasma, como su propio nombre lo dice, es la relación de la concentración del fármaco en la leche materna sobre la concentración del fármaco en el plasma. ¿Ya? Concentración del fármaco en la leche sobre la concentración del fármaco en el plasma. ¿Ya? Este índice leche plasma debe de ser menor a 1. En casi todos los fármacos, este índice debe ser menor a 1. No debe de ser mayor a 1, a excepción de este, ¿no? De la ranitidina. La ranitidina tiene un índice leche plasma bien alto, que llega casi a 10. Es bien alto, ¿ya? En la mayoría de los fármacos, ese índice debe ser menor a 1, a excepción de este, ¿no? De la ranitidina. ¿Ya? Entonces, este índice me va a ayudar a saber cómo se está distribuyendo ese fármaco en la leche materna y en el plasma. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que me dice, hay un ejercicio, ¿no? A una madre le prescriben amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día. Y luego me pregunta, ¿cuánto antibiótico tomará el bebé en una toma de 250 mililitros si coincide con el pico máximo del antibiótico en la sangre de la madre? Entonces, lo que me está pidiendo ver es cuánto antibiótico estará recibiendo el bebé, ¿ya? De dato me dan que el índice leche plasma de la amoxicilina es de 0,03. O sea, me están dando este dato, ¿no? Con este dato yo puedo calcular cuánto es la concentración de la amoxicilina en la leche y en el plasma, que es lo primero que se tiene que calcular, ¿ya? A ver, acá me dan de dato también, me piden eso, ¿no? ¿Cuánto de antibiótico tomará el bebé en una toma de 250 mililitros, de 250 mililitros de leche materna? ¿Ya? Es lo que me está pidiendo. Este es el dato que me dan acá. La concentración de amoxicilina en la sangre es de 5 miligramos por litro y el índice de leche plasma es de 0,03. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Reemplazo ahí en la fórmula. A ver, si el índice de leche plasma es 0,03, ¿ya? Entonces, concentración de leche, de la amoxicilina en la leche sobre concentración de amoxicilina en el plasma, ¿ya? Entonces me dice que este índice es igual a 0,03, ¿ya? Es el dato que está acá, 0,03. Por lo general, este índice de leche plasma no tiene unidades, ¿ya? No tiene unidades y debe de ser menor a 1, no olvidarse. Ahora, el otro dato que me dan, que la concentración de amoxicilina en la sangre es de 5 miligramos por decilitro. O sea, este dato me están dando, ¿ya? Entonces, lo que voy a calcular es la concentración de amoxicilina en la leche. Sería 0,03 multiplicado por 5, ¿no? Entonces, la concentración de amoxicilina en la leche sería 0,15, está en unidades de miligramos por litro. Miligramos por litro, ¿ya? Esta es la concentración de la amoxicilina en la leche, 0,15 miligramos por litro, ¿ya? Entonces, aquí en el ejercicio me dice cuánto de antibiótico tomará el bebé en una toma de 250 mililitros de leche, ¿ya? Entonces, utilizo este dato que he calculado, ¿no?
0,15 miligramos por litro. Entonces, eso significa que 0,15 miligramos de amoxicilina, ¿ya? Si tú, por cada 0,15 miligramos de amoxicilina, tú lo vas a encontrar esto en 1 litro, porque esta unidad es el litro, en 1 litro de leche, ¿no? O sea, en 1000 mililitros. ¿Ya? En 1000 mililitros. Y a ti te pide en 250 mililitros de leche, ¿no? Si el niño recibe 250 mililitros de leche, ¿cuánta concentración de amoxicilina recibirá? ¿No? Es lo que te pide. X. Haces una regla de 3 simple. Es una regla de 3 simple nada más. 0,15, 1000. 1000 mililitros. Y para 250 mililitros, ¿cuánto de amoxicilina recibe? Y esa sería la resolución del ejercicio, ¿no? 0,15 por 250 y ahí sale la respuesta. ¿Ya? Ahí les he puesto, ojo, creo que no sé si estará vigente esto en el Google. Es la relación de índice de leche. A ver, vamos a ver si está activo todavía, ¿ya? A ver. Vamos a poner un medicamento, paracetamol, a ver. A ver, acá te sale el riesgo, ¿no? Riesgo muy bajo, es seguro, compatible, mínimo riesgo para la lactancia y el lactante. ¿Ya? Esa página que está ahí es para que tú veas el riesgo del fármaco durante la lactación, ¿ya? Durante el proceso de lactación. O sea, eso lo pueden revisar. Ahí como lo he colocado, simplemente le dan clic al enlace y colocan el nombre del fármaco. En este caso yo he puesto paracetamol, ¿ya? Y automáticamente lo va a buscar. Y ahí te dice que es riesgo muy bajo, es seguro, es compatible, mínimo riesgo para la lactancia y el lactante, ¿ya? Es de bajo riesgo. Y ahí te dan algunos datos importantes del paracetamol que lo puedes considerar, ¿ya? Entonces, ese índice es importante. Ese índice lo ves en esta página, ¿no? Ahí les he puesto el enlace. ¿Ya? El lactancia es el enlace. Ahí ves el riesgo, qué tan riesgoso es para el lactante, ¿no? La administración del fármaco. ¿Ya? Ahí les he puesto ese enlace. Y bueno, y lo último ya viene a ser esto de acá, ¿no? Es lo que vendría a ser el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es un parámetro muy, muy importante, un parámetro farmacocinético, cuyo concepto es este, ¿no? Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad, ¿ya? A ese tiempo transcurrido, para que su concentración se reduzca a la mitad, ese tiempo transcurrido se le denomina tiempo de vida media. Es el tiempo de vida media, ¿ya? Es la concentración del fármaco que se va a reducir a la mitad. Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. ¿Ya? A esa concentración se le denomina tiempo de vida media. Es el tiempo de vida media. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería lo que les he traído sobre farmacocinética. Lo que